Hola, ¿cómo están ustedes? Queremos hablar hoy día de lo que nos está pasando como país, pero también mirando la experiencia de otros países que nos han llevado la delantera en esta pandemia del coronavirus. En Chile ya tenemos más de 250.000 casos, somos el país que más contagios tiene en el mundo por millón de habitantes, ya superamos a Italia y la verdad es que el panorama no es muy auspicioso, sobre todo por algo, porque para detener la curva lo que necesitamos es bajar la movilidad. Y varios hechos, entre ellos que empresas que no tienen una labor esencial estén citando a sus trabajadores para que ejecuten labores presenciales, es uno de los factores, entre otros, que explica por qué tenemos esta alta movilidad y por qué finalmente la cuarentena no ha logrado ser efectiva. Vamos a precisamente a conocer las experiencias de dos mujeres, dos chilenas, una radicada en España, la otra en Alemania, dos países que nos van a mostrar de qué forma ellos tuvieron que enfrentar esta pandemia y cuáles han sido los resultados y cómo están además iniciando el proceso llamado de desescalada o de nueva realidad. Vamos a saludar esta noche en este programa Un día a la vez. Vamos a saludar, aquí tenemos a Macarena Cano. Macarena, ¿cómo estás? Desde Madrid. ¿Qué Hola, tal? hola Mirna, gusto en ¿Qué saludarte. tal? Lo mismo para mí y para todos los que estamos acá participando de este programa. Y también ahí tenemos a Constanza Silva, que se encuentra en Berlín, Alemania. ¿Cómo estás, Constanza? Hola Mina, ¿cómo estás? Gracias a ambas por estar con nosotros en este programa, porque queremos, ¿saben qué? Básicamente, primero que nos compartan la experiencia que cada una vivió y sobre todo considerando que ustedes, insisto, ya nos llevan una delantera, ya han pasado, ojalá digámoslo así, lo peor. Y en ese sentido quiero partir contigo, Macarena, porque te tocó a ti la parte más dura de la pandemia en España. En un momento teníamos 1.000 casos diarios. España tiene la triste cifra de más de 28.000 muertos, tiene en total 293.352 casos de coronavirus y la situación fue tremenda. Ustedes iniciaron en Madrid una cuarentena que duró mucho tiempo. Quiero preguntarte, Macarena, desde ahí, cuéntanos cómo fue vivir esa experiencia. Bueno, fue durísimo Mirna, la verdad. Aquí la cuarentena se decretó el 13 de marzo y recién se levantó el estado de alarma el sábado que recién pasó, el 21 de junio. Es decir, entrados casi 4 meses, casi 98 días en realidad. Y la verdad es que fue durísimo porque yo con los días y con el tiempo lo he podido dividir quizás en estadios o en fases y que tiene que ver con los meses, porque el primer mes yo en absoluta negación no podía quizás entender de forma racional lo que estaba pasando y todos los días eran noticias súper negativas. Entonces, de alguna forma uno no sabía cómo tomar ni cómo enfrentar todo lo que estaba sucediendo afuera, porque por una parte estábamos encerrados y yo como periodista, tú sabes que uno tiende a querer a salir a la calle, saber lo que está pasando, informarse por uno mismo, pero no podía. Entonces era esta constante contradicción entre querer, por una parte, creer qué es lo que estaba pasando y por otra decir, es que no puede ser que hayan tantos contagios y por otro lado tantos muertos diarios, porque la verdad es que a medida que iba subiendo la tasa de contagio, las muertes eran casi inmediatas. Entonces, las cifras, la verdad es que eran muy abrumantes. El segundo mes, uno Mm. quiere casi cambiar el mundo o salvarlo, entonces rápidamente en la cabeza empieza a pensar un poco en qué es lo que uno puede hacer y también analizar cuáles son las medidas que quizás el gobierno está llevando adelante y empieza también a analizar un poco cómo se enfrenta una pandemia, porque la verdad es que poniendo un poco la pelota en la cancha, yo creo que ningún país está preparado de sopetón o de buenas a primeras para poder controlar una pandemia, habiendo pasado tanto tiempo, porque también se habla de que entre medio habían pasado más de 100 años desde que no había una pandemia tan grave o de este Sí, calibre, Maca, digamos. claro, yo Uh -huh. quisiera que nos detengamos un ratito ahí porque precisamente acá tenemos dos ejemplos que son muy interesantes de contrastar. Alemania, a diferencia de España,
que tuvo otra forma, ¿no es cierto?, de expresión del virus, digamos las cosas como son. O sea, ahí hubo, primero que nada, una conducta social distinta, que muy probablemente fue lo que permitió detener el avance. Y es interesante, Constanza, porque en el caso de Alemania, cuya máxima líder, la canciller Angela Merkel, ha sido valorada a nivel mundial por el rol que ha jugado no solo en su país, sino que en el resto del mundo, ella no decretó cuarentena total y sin embargo lograron No. detener el avance. ¿Cómo te lo explicas? Bueno, es impresionante, pero había como una autodisciplina en los alemanes. O sea, imagínate una ciudad que no es decretada, o sea que no, nadie está obligado a estar en su casa, pero la gente no sale. Ahora, por otro lado, por ejemplo, también mucha gente igual se quedó en sus casas porque no estaban obligados a ir a trabajar. Inmediatamente en todos los lugares mandaron a la gente a su casa, sin suspensión de sueldo, ya al principio. Luego a todo esto se aplicó un recorte en los sueldos, ya, o sea, igual hay gente que sufrió, en mi caso no es así, pero igual la gente podía seguir viviendo, entonces permitió que la gente se quedara en casa. Pero ahora estamos hablando de problemas completamente distintos al que me cuentas tú, Maca, porque estamos hablando de gente que tenía conflictos acá, porque tenía que estar conviviendo con sus niños chicos que no podían ir al colegio, con los niños que no podían ir al jardín. Esos eran los conflictos que habían acá, dentro de la clase media. Ahora, claro, había otra gente que, por ejemplo, los dueños de restaurantes o de los clubs o todo lo que es el arte, ellos sí han sufrido más, ¿no? Ahora, Y ahí las entremos, personas que... chiquilla, perdón que te interrumpa, Constanza, es que Sí, ¿no? justamente entremos entonces en cómo se aplicó en cada país, porque hay algo que sí es similar, y es que se cerraron determinados rubros, y acá lo que se discute es que justamente, volviendo al punto inicial que yo decía en la presentación, ¿por qué tenemos tanta movilidad? ¿Por qué no hemos logrado bajar la movilidad a un nivel que permita efectivamente parar el esparcimiento del virus? Entonces ahí me gustaría preguntarte a ti, Maca, y considerando, y por favor dejémoslo claro, son realidades distintas, ambas pertenecen, o sea, están en países desarrollados, tú, Constanza, estás en uno de los países más ricos del mundo, pero de todas maneras veamos cosas buenas y ejemplos que podríamos replicar todavía acá. Por ejemplo, Macarena, me gustaría preguntarte, cuando ya ustedes tuvieron restricción de movimiento, los permisos, las idas al supermercado, ¿qué es lo que se podía comprar? ¿Qué cosas estaban cerradas? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, cuando se decretó la cuarentena total, lo único que estaba abierto eran farmacias y supermercados. Y estaba permitido ir a los supermercados, pero quizá la obligación o la restricción era que teníamos que ir a los locales más cercanos. Es decir, si es que un policía, un carabinero te pillaba fuera de casi 1 kilómetro a la redonda de tu hogar, eras multado inmediatamente. Y además Ya, también se empezó a poner atención un poco a las compras, es decir, no se podía salir simplemente a comprar, no sé, 1 kilo de naranja. Tenían que ser compras esenciales y quizás incluso urgentes. Entonces al principio se salió muy poco. En mi caso yo salí recién al día 22, es decir, pasé de corrido 22 días en encierro, tratando de minimizar mis salidas porque efectivamente afuera se estaba librando una batalla que era bastante silenciosa y que nosotros a través de las noticias nos podíamos enterar. Y no solamente de las noticias, sino que a través del personal sanitario. Muchos de ellos subían videos a las redes sociales y era a través de ello que nosotros nos dábamos cuenta de que de verdad afuera estaba muy peligroso. Entonces, de alguna forma la gente hizo caso a esas medidas en la medida en que veíamos que esto era efectivo y real. Entonces, yo creo que ahí fue que la gente tomó conciencia y empezó a hacer caso de las medidas, pero sin duda alguna que fue la mano dura desde el gobierno lo que hizo que la gente respetara las medidas que había que respetar. perdona, Maca, cuando dices mano dura, te refieres a escenas que veíamos acá de policías en la calle
realmente, a ver, no sé si los detenían, pero yo hay muchas imágenes ahí de policías, un policía enfurecido, por ejemplo, que le dice a una persona, pero ¿tú qué crees que te estás viviendo? O sea, estás arriesgando mi vida, la tuya, la mía, la de todos. Es decir, ese tipo de hechos. Hubo gente que, claro, que me imagino como en todas partes, ¿no es cierto?, rompió las normas. Exacto, pero inmediatamente, o sea, había solamente policías en la calle, digamos, y las rondas eran diarias. O sea, yo salía al supermercado y siempre había alguien rondando. Es decir, el control en ese sentido fue súper duro y hasta el día de hoy, que es obligatorio usar la mascarilla, si pasa un policía al lado tuyo y tú vas sin, te siguen multando. Y bueno, y también el control Mira. social, por supuesto, eso también está ocurriendo. O sea, es como si pasas sin mascarilla, la gente te mira mal, porque estamos concientizados ya de que por lo menos durante los próximos meses vamos a tener que usar mascarilla. Claro, a ver, ¿qué pasa con los alemanes, Constanza? Uno tiene la sensación de que son más ordenados, que son más disciplinados, en fin, a ver, ¿cómo lo lograron llevar a cabo teniendo en cuenta nuevamente que ustedes no estuvieron en cuarentenados o no estuvieron confinados? ¿Cómo se hizo entonces en la práctica? Es súper, porque yo veo el otro lado, ¿no? O sea, no habían policías controlando, no, claro que te podían Ok. dar multa. Además hay que pensar que aquí hacía harto frío y la gente se quedó mucho en casa, no tenía la necesidad de salir. Los supermercados no estaban tampoco tan llenos, pero les tengo que contar una curiosidad media absurda, pero Ujú. no había papel confort, papel higiénico. No había papel higiénico en ninguna parte. Y a mí me Increíble. quedaban 3 rollos, me acuerdo, porque yo venía llegando de Chile, porque yo había estado en Chile, y había llegado de Chile, y claro, no tenía, me quedaban 3 rollos, y no había ninguna parte, hasta que mi colega de trabajo me dijo, oye, yo te encontré en un supermercado de no sé dónde, me encontró papel higiénico, por ejemplo. Se acabaron esas cosas. Uno iba al supermercado y la gente compraba, les llamaban las compras de hámster, que compraban un montón de cosas y como histérico para tener un montón de cosas, entonces no había tallarines, no había arroz, no había, lo más curioso, no había levadura. La gente seguramente hacía pan, como loco, para no tener que ir a hacer pan, ¿no? Y cosas así, pero yo no vi ningún policía, a mí, o sea, cuando yo llegué a Chile, desde Chile, acá, en el aeropuerto, ya estaba todo con el lockdown, aquí le llaman el lockdown, ¿no? Y los policías me saludaron, yo entré, o sea, yo me bajé del avión, entré al aeropuerto, los policías me saludaron, así como, hola, y lo único que querían saber es si yo tenía visa en Alemania. No le interesa, no me dijeron ni que me tengo que estar ahora, ni de dónde vengo, ni que me tengo que quedar encerrada, nada. Y yo, como, bueno, me dijeron, bienvenida. Ya, gracias, le dije yo. Fue No, muy me queda, extraño, pero hay es que tiene mucho un que ver. Exacto, es que exactamente, tú hablas del autocontrol, pero antes de eso, hablaron ustedes dos de multas, porque más allá del autocontrol no existe ninguna sociedad perfecta, o sea, siempre va a haber alguien que rompa la norma. Esas multas son muy elevadas porque acá hemos llegado a establecer multas que son realmente millonarias. Entonces pregunto para las dos, Maca, ¿a qué nivel de qué nivel son las multas en España? Aquí son elevadas, Mirna, o sea, pueden llegar incluso hasta los 1.000 euros. Pero yo quería hacer una reflexión respecto de lo que dice y nos cuenta 800 Constanza. Yo mil creo pesos, que para que tenga una idea. Sí, 800 mil pesos para los que, para hacer el cálculo. Sí, uy, dime. eso. Que tiene que ver con que quizás en Alemania, claro, una cosa tiene que ver con cómo es la sociedad y la idiosincrasia de Alemania, pero creo que Mm. también tiene que ver mucho con el liderazgo que tiene Angela Merkel. O sea, al minuto de enfrentar la pandemia, fue tan clara con qué es lo que estaba pasando y al apelar a la voluntad y al sentido común de los alemanes, ella no necesita imponer cierta normativa pura y dura, porque yo cuando hablo, por ejemplo, cuento que aquí el control policial era súper férreo. No es que yo quizás esté tan de acuerdo con ese tipo de control, pero cuando Claro. los ciudadanos no tienen plena confianza en sus gobiernos, no queda otra que establecer controles mucho más duros. Entonces, claro, si hacemos un parangón entre lo que pasó en Alemania y lo que ocurre en España, son cosas
completamente distinta y por supuesto que debería aspirarse quizás a que todas las sociedades funcionaran un poquito más como Alemania, sin duda, a este apelar al sentido común y a la voluntad de los ciudadanos para cumplir con estas normativas. Pero lamentablemente cuando hay una sociedad que desconfía o que no cree mucho en sus propios gobiernos, evidentemente que las medidas que ellos impongan quizás no van a ser respetadas en un principio, Ah, sino hasta que se vea cuál es la realidad que hay detrás de esta pandemia. Y creo que eso también se puede extrapolar un poco a lo que ocurre hoy día en Chile, sin duda alguna. O sea, el no creerle al gobierno, no confiar en tu propio mm. gobierno, hace que tú no cumplas las medidas que ellos tratan de imponer. Es súper importante eso que acaba de decir la Maca, porque Constanza, o sea, independiente de que si existe una mayoría o no que apoya en estos momentos a Angela Merkel, es un hecho que ella ha tenido un liderazgo que ha logrado, justamente, y lo conversábamos contigo, es decir, primero ella nunca le bajó el perfil a esto, o nunca asumió una actitud de no se preocupen que lo tenemos todo bajo control, vamos a ganarle la pelea a este virus. Incluso es más, ella decía no sabemos con quién nos estamos enfrentando. Entonces, lo primero fue una actitud de mucha cautela, de mucha humildad, y lo segundo, cómo se pudo finalmente, a través de esa credibilidad que tiene ella como líder, lograr convencer a la gente para que sin cuarentena, simplemente por la mera voluntad, se quedara en sus casas. Yo he pensado harto y yo creo que más allá de que ella sea una líder muy fuerte, es un poco, aquí hay una institucionalidad muy fuerte, muy poderosa, ¿ya? Que controla mucho, porque esto es una sociedad de control. O sea, yo a veces estoy hasta aquí del control que hay, te están controlando permanentemente. Entonces, la institucionalidad, el gobierno, tiene un poder, ¿ya? Muy fuerte sobre el comportamiento de las personas, en cierta forma. Yo no sé si es tanto ella, ¿ya? Ahora, claro, ella lleva un montón de tiempo gobernando, varios periodos ya, ¿no? Em, pero yo no sé si todo el mundo dice la Merkel es espectacular. Yo conozco de un montón de gente que no cree en la Merkel, ¿ya? Pero esas personas tomaron todas las indicaciones absolutamente al pie de la letra y lo hicieron, como yo. Yo no soy una fanática de Merkel, pero veo a la Merkel, que no es solo la Merkel, sino que es un gobierno, es una institución que tiene un poder súper fuerte, ¿ya? Y yo soy una persona que pienso, también reflexiono, bueno, mira, ok, aquí se trata de un peligro, ya de un peligro sanitario del cual yo me tengo que cuidar. Yo creo que es también un poco eso, es el autocontrol, es, ok, ellos dicen que aquí hay un peligro, entonces estas son las reglas, yo me voy a tener las reglas porque yo quiero que no me pase nada. Yo creo que es un poco eso también, ¿no? O sea, ya, Sí, y en eso pienso, sí, que ha Constanza y sido un factor Macarena. importante. Sí, lo que pasa es que aquí entramos a un punto que marca el contraste absoluto entre la realidad que viven dos países desarrollados como los países donde ustedes están residiendo y nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que muestra esta pandemia? Muestra una vez más la tremenda brecha, ¿no es cierto?, social, la desigualdad territorial. Realmente esta es una pandemia que la trae un sector acomodado, ¿verdad?, al país a partir de que tiene mejores condiciones para poder viajar. Van a Italia, el primer caso, el caso cero, es una persona que había viajado a Italia, ¿verdad? Y que finalmente trae el primer, digamos, así es como llega, ¿no es cierto? El caso cero, digo, al virus en Chile. Y luego, desde los sectores acomodados, ¿no es cierto?, se fue expandiendo. Pero acá existe otra realidad. Tenemos una realidad donde la gente, hay una alta tasa de informalidad, donde ya veníamos con una crisis social. Entonces yo les pregunto, ¿cómo, considerando que hay diferencias notorias, por cierto, pero qué pasa con las personas más necesitadas, tanto en España como en Alemania? Maca, en España, por ejemplo, ¿cuáles han sido las medidas que ha tomado el gobierno para que, asegurándonos que la persona se va a quedar en su casa, no se muera de hambre? Bueno, la verdad, Mirna, es que la realidad española no es muy diferente a la chilena.
para ser súper claro. Más allá de que las sociedades se parecen, tampoco es que el desarrollo de los derechos sociales, económicos y culturales aquí sean la panacea, para nada. Lo que sí quizás representa la diferencia es la existencia de los ERTES, pero que al día de hoy tampoco su efectividad ha sido ¿Qué son los probada, ERTES, que es esta Maca? ¿Qué posibilidad son? esta posibilidad nativa que te dan de poder dejar por un tiempo tu trabajo sin ser despedido y donde el Estado se hace cargo de el diferencial de tu sueldo durante esos días que no vas a trabajar. Y es algo en que los empleados y las empresas se pueden acoger. Pero ahora que recién estamos saliendo de esta pandemia, todavía no se comprueba si es que este sistema está funcionando de lo mejor. Entonces, como te comento, la realidad no es muy distinta a la chilena y eso también lo pudimos ver en la sanidad pública, a pesar de que existe un sistema fuerte dentro de la sanidad pública en toda España, también vimos un déficit, o sea, llegó un En la momento salud, dices en tú, la que salud. en la salud, o sea, llegó un momento en que el Claro. sistema de salud estaba completamente colapsado, y no solamente colapsado en cuanto a la hospitabilidad de la gente, es decir, a cuánta gente podía quedar ingresada, sino que también en cuanto al material sanitario. En un minuto los hospitales se quedaron sin material sanitario. Claro, Entonces, y eso es... la verdad es que Exacto. hubo un colapso total. Ahora, claro, la diferencia puede ser que no exista tanta informalidad respecto de los trabajos. Y eso Es que permitía que la gente se pudiera quedar en sus casas. Eso es una gran diferencia. Pero, claro, en Chile, si es que lo pensamos, no le podemos pedir a la gente que trabaja de forma informal que se quede en su casa y que por favor guarde una cuarentena férrea si no tiene que comer. Y sobre todo cuando el gobierno no se hace cargo. Entonces, bueno, ese es el mayor problema. Es donde poner el exacto. énfasis finalmente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Obligar a la gente a que se encierre y dejarla sin comer? ¿O pedirle al gobierno que se ponga los pantalones y actúe de forma rápida, que es lo que no está haciendo? Bueno, acá en Chile les cuento que hay dos encuestas que han medido esto, Ipsos por un lado, ¿no es cierto? Y la encuesta tuinfluyes.com, que muestra de qué forma finalmente son solo los sectores más acomodados los que pueden hacer, por ejemplo, teletrabajo, que la mayor movilidad está precisamente en los sectores más vulnerables de la sociedad. ¿Cómo se resuelve ese tema considerando los refugiados en Alemania? ¿Cómo se ha ido en ayuda precisamente de las personas para enfrentar también el lado económico que tiene esta crisis, Constanza? Con respecto a los refugiados, no tengo mucha información, la verdad. Pero no importa, pero Lo hablemos único, de las personas que están más vulnerables. o sea, a ver, por ejemplo, yo voy a hablar, yo tengo una media jornada y el resto me lo gano trabajando en forma independiente, en lo mismo, ¿ah? En Ujú. colegio. Y todas las personas que trabajan independientemente pudieron, eso fue informado en las noticias, pedir una ayuda, ¿ya? Que es como una especie de una ayuda que no había que devolver, que eran 5.000 euros, e incluso las empresas, las pymes, como le dicen, podían pedir hasta 10.000 euros eh, sin ninguna recargo después de que tengan que devolverlo ni nada. Y o sea, los 10.000 euros eran un crédito y los 5.000 hasta los 9.000 eran regalados. Y yo me llamó una amiga y me dijo, hazlo al tiro. Lo hice y al día siguiente tenía la plata en la cuenta. Yo no lo podía creer. ¿Cuánto, Al día cuántos son siguiente. 9.000, cuántos son 9.000 euros, Constanza, para que se haga Yo, hacer la conversión? yo pedí 5, los 9.000 euros O sea, deben el ser euro como está a unos, cuánto, 800 y tantos pesos un euro, ¿no? Que no sé, no no tengo la estoy cifra a la mano, perdida, pero ya, pero deben no ser como importa, es un que millón. claro, es que lo pongo para que se releve. Ahora, quiero pedirles Claro, a claro, ambas, porque porque yo creo que esto es súper importante para todos los que nos están escuchando hasta ahora, que nosotros entendemos, estando en Chile, y ustedes también, porque ambas tienen una conexión muy fuerte con el país, me consta, por algo las he convocado a este encuentro, ¿no?
pero está claro que son realidades distintas. Y lo que nosotros tenemos que ver es que dónde ponemos el acento acá en nuestro país para con nuestras características de contextos sociales, culturales, políticas, podamos salir de esta pesadilla. Ustedes han hablado de la confianza, han hablado del autocontrol, han hablado, ¿no es cierto?, de la fiscalización, en el caso de España, ¿no es cierto?, se pusieron duros a fiscalizar, nadie podía salir de la casa. En el caso de Alemania no fue necesario, porque además es una cultura distinta y porque además es un país mucho más rico, que también permite hacer mucho mejor, como decías tú, Constanza, en otro momento que conversábamos, teletrabajo, en fin. Pero la idea es aprender de lo que podemos, ¿no es cierto?, heredar de ustedes, o más bien replicar, considerando además que ustedes van en la delantera. Y ahí quiero invitarlas a las dos, porque les pedí a ambas que me enviaran un video, ¿no es cierto?, de qué está pasando hoy día en sus respectivas ciudades. Consideremos que España, para partir contigo, Maca, ya acaba de producir, o sea, en el caso puntual de Madrid y Barcelona, ¿no es cierto?, levantaron el confinamiento, entran a una nueva etapa y empezamos entonces a hablar de la nueva realidad. Vamos a ver qué pasa con España con este videíto de Maca Cano. Ahí tú estás mandando algunas imágenes, Maca, de, bueno, todo el mundo con mascarilla de partida. En la O sea, calle, eso ya me sí. queda, sí, ya me está mostrando. Quisiera preguntarte en el transporte, ¿qué cambios se están viendo? Bueno, todos con mascarilla, Mirna. Todos con Ya, mascarilla. Y lo que más me ha sorprendido es que yo pensé que, dado como son los españoles, que les gusta mucho salir a las calles, son mucho de ir a las terrazas, etcétera, la verdad es que no he visto tanta cantidad de gente en las calles y en el metro tampoco. Y eso me ha sorprendido bastante. Pensé que iba a haber una cantidad de gente queriendo subirse al metro, pero la verdad es que no, ha sido bastante controlado, todos con mascarillas, cada vez que entran o salen, la verdad es que nadie se saca la mascarilla, veo mucha gente también con su alcohol gel siempre en las manos, una ya, o sea, constante, como hay que todos andan conciencia, o con su sea, alcohol gel absoluta, o sea, andan con alcohol gel en las carteras o en las mochilas, todo el mundo los usa. Tú cuando, por ejemplo, quieres entrar a una tienda, siempre hay alguien afuera, uno controlando el aforo, es decir, la cantidad de gente que puede ingresar, y pidiéndote por favor que uses los jabones sanitizadores o el alcohol gel, y además te dan un par de guantes, siempre, sea supermercado o no, sea una tienda, cualquier. Y también se han reducido la cantidad de los aforos, es decir, solamente se pueden llenar al 60% los locales de momento hasta el 6 de julio, que va a ser el día en que ya podrán entrar en 100% su funcionamiento. Entonces todavía estamos en esta fase de nueva normalidad, en el fondo, que tenemos que continuar con estas medidas de seguridad que son obligatorias para todos y que todas las cumplen. O sea, si tú vas en la calle sin mascarilla te van a mirar raro. Entonces, acostumbrarse a esa sensación. Y tienen que pensar que aquí ahora estamos ya en verano, hoy día marcaron 38 grados de calor, entonces hay que me lo puedo acostumbrarse imaginar. también a estar con una mascarilla bajo 38 grados de calor. Maca, una pregunta. En el caso del metro, ¿hay una cantidad máxima de personas por vagón, por ejemplo? Entiendo que no, pero sí hay, por ejemplo, han puesto stickers como los que están mostrando ahora en todas las estaciones y piden que por favor se mantenga esta distancia física de 1,5 metros. Entonces tú cuando te subes al metro siempre ves que hay en los asientos, la gente se sienta uno por medio. Entonces hay Claro. conciencia detrás de eso. Claro, Y veía en todo todavía, caso a pesar de personas. No, perdona, continúa, Maca. Y a pesar de que esta nueva normalidad también se puede volver al trabajo, muchas empresas han optado con continuar con este teletrabajo por lo menos hasta septiembre. Por lo tanto, me parece que eso también ha hecho que la gente no se tenga que desplazar tanto en transporte público, lo que es súper positivo, porque sin duda alguna Claro. que en el transporte público es donde uno más corre riesgo de poder contagiarse. Entonces, eso, por esa parte también ha sido bastante positivos. El problema ahora va a ser el calor, porque la gente va a Es que querer ir a terrible. las terrazas.
Sí. No, hay una parte muy interesante. Primero quiero preguntarte si existe un horario diferenciado para llegar al trabajo, que son las cosas que nos estamos acá imaginando de cómo va a ser el momento en que efectivamente podamos entrar a retornar a una realidad nueva. Como una medida de control, te pregunto, ¿se está llevando a cabo algo así o no? Entiendo que no, por lo que yo sé ahora no hay control de horario, pero sí hubo en estas fases de desescalada, donde no eran para ir al trabajo, pero sí para salir. Una vez que se nos permitió y salir a dar una vuelta, digamos, a la manzana, porque llegó un punto en que también mentalmente empieza a influir mucho el encierro y tus estados de ánimo empiezan a cambiar. Entonces, por ejemplo, habían horarios para que los adultos mayores y los niños pudieran salir por la mañana, que era de 7 de la mañana hasta 11 de la mañana, y los jóvenes y los adultos jóvenes hasta 50 salir de 8 de la noche hasta 11 de la noche. Entonces, ahí había una Imagínate. diferenciación del horario para poder Sí. controlar un poco la gente que andaba en la calle. Antes de pasar a Constanza, solamente un tema clave en los españoles me consta que es maravilloso, que es el concepto del bar, que no es lo que nosotros creemos del bar acá, ¿no? Acá nosotros decimos el bar y como que nos imaginamos todos llenos de curados. Allá el bar es un espacio, ¿sí o no? Es que tú decís bar en Chile y te pensé, pues ya no voy a estigmatizar, pero está lleno de curados. No, allá el bar es el gran encuentro de los amigos, ¿verdad? Donde se ve el picoteíto, el traguito a la pasada, la gente parada, ¿sí o no? Entonces, ¿y eso? ¿Cómo Total. se está llevando a cabo, Maca? ¿Sí o no? Total, bueno, ha sido una de las cosas que uno más anhelaba después del encierro, porque la verdad es que es tal cual tú lo describes, Mirna, es pasar después de la universidad a tomarse algo rápido, después del trabajo, etcétera, pero se ha pedido que por favor se llegue al 60% del aforo, ojalá solamente en las terrazas, y están todas muy distanciadas, y tú solamente te puedes quitar la mascarilla una vez que te sientas y si es que estás con un grupo de tu cercana confianza, digamos. Pero ha sido Perfecto. así y ya el 6 de julio es que se va a poder ya ocupar al 100%, pero de momento se pide por favor que sea al 60% de la capacidad de los locales. Ya, vamos a ir ahora a Constanza porque la Connie hizo el trabajo también muy bien, muy aplicada a las dos. Nos mandó sus imágenes y yo quedé impactada, Constanza, porque no había nadie con mascarilla. Entonces, acá se está hablando en el mundo de la segunda ola y yo veo que los alemanes están súper relajados. ¿Es verdad lo que estoy diciendo o estoy exagerando, Constanza? Sí, Veamos las imágenes incluso entre cuando paréntesis que mandaste. Ya, sí, mira, cuando empezó el lockdown no era obligación andar con mascarilla en ninguna parte. qué La obligación de la curioso. mascarilla fue hace como 3 semanas atrás o algo así, no antes. Pero Constanza, espérame, estamos viendo imágenes de los parques. Los parques en Alemania, yo me consta también, porque sé que los alemanes Sí. salen 2 rayitos de sol y se van al parque a tomar sol. Entonces yo veo todo el mundo, Entre ellas yo, exacto. Entonces yo te claro. pregunto, no, y espérate, y nudismo también, no nudismo, pero topless, hablemoslo así. Pero espérame, yo quisiera preguntarte, después vamos a volver a las imágenes del parque, pero la gente se veía toda amontonada, ¿qué onda? No sé, no estoy entendiendo, explícame. Eh, se ha dado el absoluto, o sea, se había indicado que no hubiera contacto social, que no se juntaran más de 2 personas en los parques. Eso se acabó. Después se podían juntar 4 personas o algo así, o dos familias o algo así, se podían juntar más. Eso ya se acabó. Ahora se pueden juntar la cantidad de gente que quieran, pero siempre manteniendo una cierta distancia. Si tú ves, no están todos pegados, ¿ves? Claro, Están, ¿ves? pero Tienen una cierta Connie, pero me llamó distancia. la atención porque tú me mostraste unas imágenes de, por ejemplo, los típicos locales de comida, que hay muchos, y como es tan multicultural Berlín, Alemania en general, pero Sí, sobre todo Berlín es una capital increíble, o sea, es una ciudad increíble, increíble, porque sí, uno podría decir todo pasando en Berlín, y resulta que yo veía, por ejemplo, estos locales que son de inmigrantes, ¿no es cierto? Preciosa, comida turca, comida, no sé, india, en fin,
pero la gente sentada, yo no veo separaciones como en otros países y en otras ciudades de Europa. Sí, fíjate que los que más se autocontrolan son los alemanes. Las personas de otras culturas o extranjeros a veces depende, son, son más relajados, o sea, puede ser que los turcos sean más relajados porque vienen de cultura un poquito más suave. En cambio que yo creo que diferencia entre un suizo y un alemán también, ellos siguen esas reglas. Eh, sí, es verdad. Lo que pasa es que yo llegué acá y nunca vi ninguna histeria. Ahora, estamos hablando, nosotros no tenemos la cantidad de muertos que tienen los españoles, ¿ya? Ya, pero Por igual ejemplo, llegaron a tener, sí, pero llegaron a tener 8.964 muertos y más de 191.710. Ahora, ojo, quiero dejar claro claro, que estamos hablando de un país que tiene más de 80 casi millones. 84 millones de habitantes, Exacto, pues. Y resulta que nosotros tenemos más que los alemanes en cantidad de casos Ujú, de contagio. ujú. Nosotros tenemos 250.000, los alemanes llegaron a tener 191.000 y un poco más. Chiquillas, a ambas, me gustaría preguntarle también a Maca. ¿Qué pasa con temas como el delivery? ¿Qué pasa con, bueno, ya hemos visto los restaurantes, hemos visto lo que está pasando quizás bueno, en las partes más de encuentro social, los parques, pero por ejemplo, aquí hay áreas que están súper golpeadas, junto con los restaurantes, todo lo que es el turismo, por supuesto, los gimnasios, estoy pensando las peluquerías. A ver, Maca, primero, el delivery, ¿cómo se está llevando a cabo? Y las otras áreas que menciono. Bueno, ahora retornó un poco más, eh, pero el delivery nunca se acabó, siempre siguió funcionando, pero se pedía menos, digamos. Creo que también había una conciencia detrás de eso, es decir, yo creo que fue dual. Uno, quizás el desconfiar de que te llegara algo desde el exterior sin saber cuáles eran las medidas sanitizadoras que habían detrás de eso. Y por otra parte, porque, y este también creo que es un tema súper importante, Mirna, yo creo que esta pandemia también develó eh, ciertos sectores vulnerables y sobre todo la precarización de ciertos trabajos. Entonces Sin las duda. empezó a dar cuenta, por lo general quienes hacen deliveries son gente migrantes, son migrantes. Entonces, yo leía bastante en las redes sociales de los que también hubo cierto control, quizás estoy buscando una palabra precisa, empático respecto de quiénes eran los que realizaban ese tipo de delivery. Entonces, no fue tan alto y si bien, claro, a esas personas les golpeaba económicamente, también descorrió un velo que es súper importante, que es, por una parte, la precarización que hay detrás de esos trabajos y quienes eran los que cumplían esos labores que son Claro. principalmente migrantes. Entonces, ha puesto también sobre la mesa temas súper importantes que hay que empezar a debatir. Pero como te digo, ahora casi todo está volviendo a la normalidad. Yo que ahora he podido salir a la calle, sigo viendo a mis mismos compañeros migrantes en ese tipo de labores y espero que, claro, que de alguna forma se recuperen económicamente, pero también es la hora de alguna forma empezar a discutir de esos temas también. De todas maneras, Constanza, si bien nosotros en Alemania, por las imágenes que tú nos envías, ¿no? Y nos compartes, no se está usando mascarilla, quizás hay más relajo en un cierto punto, tal como yo te planteaba, hay un cierto temor, estábamos acá, leíamos información en cuanto a que podría haber una segunda ola, es algo que no se ha descartado, pero recordemos que no tenemos vacuna, o sea, lo primero que tenemos que decir, o sea, mientras no tengamos vacuna, este es un virus que va a seguir acechando. Pero quiero entrar ahí en un tema porque, por ejemplo, tú misma me contabas que hay muchas cosas que todavía no se pueden hacer, pero antes de eso, antes que me digas, por ejemplo, qué pasa con los conciertos, que es muy habitual en Berlín ir a los grandes conciertos, ¿qué pasa con las peluquerías, Constanza? ¿Qué pasa con los gimnasios? no tengo idea porque no, como no es un sector al cual no voy, eh, Pero, em, ¿peluquerías abiertas? he visto los gimnasios abiertos, pero como que se puede ir Exacto. re poco. No he visto peluquería, no he visto nadie cortándose el pelo. Ya, Yo lo único que sé es que el sector de la escultura,
la gente que trabaja en la cultura ha sufrido mucho porque no ha sido considerado, no han sido considerados en la ayuda, por ejemplo. Pero qué buena pregunta, no, fíjate que es como es un sector de gimnasia y todo que no me he fijado, no, no me he fijado, tengo entendido que sí están abiertos, pero que no pueden entrar todos. O sea, pero he visto otros gimnasios cerrados. Mira, la verdad es que no te sabría decir eso. De acuerdo, pero ¿qué cosas todavía no se pueden hacer en Alemania? ¿Cuáles son las restricciones que todavía existen Por precisamente ante el ejemplo, no, temor? no Dime. puedes ir a ningún concierto. O sea, todo lo que es teatro, concierto, eso no. Y aquí aquí hay muchos conciertos, aquí hay muchos lugares donde se puede ir a bailar, ¿ya? Eso es un gran comercio, porque tú tienes que pensar que Berlín se ha transformado en una ciudad turística también, ¿ya? Todo eso se acabó y todas esas personas han perdido mucho dinero. Claro, hay otros que me han dicho el comentario hoy que veo esos turistas que lo único que vienen aquí a hacer fiesta y a tomar droga, que eso es otro lado, eso desapareció, eso es agradable, pero, pero Además que en claro, Alemania, pero espérame, en Alemania se toma en la calle. Ojo que allá es sí, normal ver a la gente tomando su cerveza en la calle, en el metro. Acá tú sabes que eso está penado, no se puede. sí. Perdona, Maca, en el caso tuyo, de lo que tú estás viendo en Madrid, ¿qué actividades se están normalizando de las que yo mencionaba? Porque te insisto, acá están súper golpeados. O sea, los gimnasios, yo me imagino en Chile, de qué forma van a lograr reabrir, porque la gente queda súper asustada. Sobre todo, te lo pregunto a ti, en un país donde se murió tanta gente. Aquí se está empezando a tomar, a retomar todas las actividades económicas, todas. Pero sí, también he visto muchas tiendas cerradas producto de la misma crisis, que no recibió el golpe y simplemente tuvieron que cerrar. Pero todas las actividades se están retomando de a poco, pero controlando la cantidad de gente que puede entrar. Yo he visto todas las peluquerías abiertas, por ejemplo. Eh, pero te ponen un cartel afuera que te piden, por favor, pida cita con anterioridad. Entonces así ellos de alguna Correcto. forma pueden controlar la gente que va. Pero se está retomando todo de a poco, digamos, y como te decía antes, a partir del 6 de julio ya va a estar todo normalizado. El problema de eso va a ser quizás un rebrote que podríamos llegar a enfrentar en otoño, y es de esperarse que después de este tremendo golpe que ha sufrido la sociedad española, el gobierno entienda que tiene que tomar las medidas que en un principio no tomó. Entonces, lo que debería Claro. suceder es que nosotros mismos también empiece el autocontrol, que ojalá la sociedad española no se vuelva loca celebrando. Los españoles son súper buenos para celebrar, yo me uno en eso, porque a quien no le gusta salir a pasarlo bien, digamos, pero sí manteniendo estas medidas que son súper necesarias, porque yo creo que hay que estar en los zapatos de alguien que perdió una persona por Por COVID-19 o por supuesto. coronavirus, para poder entender y de alguna forma asir este dolor que se siente Total. por perder una persona bajo estas circunstancias, porque la verdad es que tampoco son normales. O sea, no es una enfermedad que uno podía ver que una persona arrastrase con anterioridad, sino que te lo contagiaste y si es que no te tomó bien, eh, falleciste lamentablemente. Tú Entonces, me lo, tú me lo decías, Macarena, cuando partimos conversando a principios de marzo, a mediados de marzo nos conectamos, ¿te acuerdas? Y me decías, lo tremendo del coronavirus que cuando porque hasta que no te golpea, tú no sabes cómo te va a golpear. O sea, en otras palabras, esto es una lotería. Chicas, se nos va acabando el tiempo, les pido por favor Pero, 30 ¿sabes segundos para qué? cada una. Sí, dime, Es Constanza. que te quiero agregar algo porque me acordé con respecto a los gimnasios. Cuando uno entra a un gimnasio acá, a ti te obligan a tener un contrato de mínimo 2 años, ¿ya? Y si ¿Ya? haces un contrato por menos tiempo, tienes que pagar mucho más plata. Entonces, claro, habrán parado la gente de ir 2 meses, pero esa gente está comprometida en un contrato y eso se reanuda rápidamente. Por lo tanto, no creo que los gimnasios hayan sufrido tanto.
Con las peluquerías Bueno, distinto. pero acá también hay contratos y tú comprenderás que en una situación de Ah, fuerza mayor, ok. caso fortuito, fuerza mayor, eso no opera, yo creo que en ninguna parte del mundo. Chicas, se nos acaba Ok. el tiempo, lo que yo les decía, 30 segundos a cada una. ¿Cómo se explican el haber llegado a los top one del mundo en número de contagios en Chile, llegando a más de 7.000 la cifra de muertos? Estamos en una situación súper compleja en nuestro país. Constanza y después Maca, por favor, cortito. Bueno, yo creo que es una mala gestión. Es una mala gestión y el hecho de que la gente esté obligada a salir a la calle porque como no tiene una entrada fija, porque no tiene un empleo fijo, entonces está obligado a salir a la calle a contagiarse. En el fondo es un problema económico, es un problema de un sistema económico que no le da el sustento a las personas que viven en ese país y están obligados a salir con virus o no con virus. Maca. Eso es lo que yo creo. Ujú. Yo creo que esto se llegó fundamentalmente por dos cosas, Mirna. Primero, a una soberbia de un gobierno que no quiso hacer caso ni escuchar a los expertos, a la gente que de verdad sabe materia. Pecaron de soberbia y de egocentrismo y ahora quienes están pagando los platos rotos son la gente más vulnerable. Y por otra parte, el no haberse hecho cargo desde la vuelta a la democracia, todos los gobiernos en forma consecutiva de la importancia de legislar acerca de los derechos sociales, económicos y culturales y ojalá que esta pandemia sea un golpe a la mesa y de que una vez por todas entendamos que esos derechos no son bienes de consumo y que todas las personas merecen tener una vida humana digna. Así que yo espero que esto no solamente acarree muchas muertes, sino que remueva las conciencias de todos y de que una vez por todas nos hagamos cargo los unos de los otros. Chiquillas, yo quiero darle las gracias a las dos. Bueno, Macarena Cano, ella es periodista, trabajó como investigadora acá en Chile, es una gran periodista, me consta. Constanza Silva, que no te presenté porque tú eres docente en aprendizaje global, lo estoy leyendo porque tú misma me dijiste que no tiene traducción. No hay No una, tiene traducción. algo símil. No hay un símil. Entonces, ambas hacen un trabajo precioso. Yo sé que tú estás, Macarena, solo haciendo un posgrado allá y que piensas volver, pero tú, Constanza, ya eres prácticamente alemana, llevas la mitad de tu vida o más, ¿no es cierto?, viviendo en Alemania. Entonces, la experiencia de ambas ha sido tremendamente valiosa. Les agradezco el tiempo, la claridad con que nos han contado sus respectivas experiencias y la generosidad también para poder transmitirla a nuestras amigas y amigos acá en nuestro país. Así que ambas, muchas, muchas gracias. Y yo les digo a ustedes que si tienen una historia que contar, pensando siempre en cómo nos imaginamos el futuro, cómo vamos a imaginar una nueva realidad en nuestro país. Tratemos de mirar la luz al final del túnel, porque esa luz va a aparecer. Y por lo tanto, lo que ustedes estén vivenciando, si ustedes tienen una situación que se ha visto seriamente afectada en lo económico, en lo personal, mándenos sus historias a undiaalavez@gmail.com y vamos a estar conversando justamente aquí en otro programa la próxima semana. Que tengan una muy buena tarde.